Cuando nosotros pensamos en quiénes somos y en la forma en la cual quizás nosotros nos identificamos, ¿cómo nos identificamos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Si digo nosotros, somos de diferentes lugares, diferentes acentos, diferentes países, pero tenemos algo en común. ¿Quiénes somos? Somos cristianos. Ok, gracias, Sherry. Sí, somos cristianos. Y cuando nosotros pensamos en esa idea de que somos cristianos, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el hecho de que somos cristianos? Obviamente le pertenecemos a Cristo Jesús, o a Jesucristo, pero sabemos que Cristo no fue su apellido. Entonces, ¿quién era o quién es Jesús para ustedes? El rey ungido por Dios sobre todas las naciones. Sí, quizás la palabra Cristo en particular significa el ungido de Dios y hay tres diferentes papeles en el Antiguo Testamento de personas o de papeles de personas que fueron ungidos: los reyes, los sacerdotes, los profetas, y Jesús es el ungido, él es el rey. Pero ¿qué más? Cuando nosotros pensamos en Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Jesús es qué? Es el primogénito Hijo de Dios. Ok, él es el primogénito, él es el Hijo de Dios. Y cuando nosotros leemos, en particular, por ejemplo, Juan capítulo 1, no tienen que ir ahí ahora, pero Juan capítulo 1, Juan da varias descripciones acerca de la persona de Jesús. Por ejemplo, Juan el Bautista ve a Jesús y él dice: he aquí el qué. ¿Se acuerdan ustedes? El qué El de Dios. Cordero de Cordero de Dios. Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un poco más tarde, hasta Natanael ve a Jesús y dice: verdaderamente tú eres el qué de Israel. Tres letras. El Hijo de Rey de Dios. El Israel. rey, El rey. rey. Tú eres dije tres letras. Eres el rey de Israel, exactamente. Y cuando nosotros pensamos en las descripciones de Jesús, tenemos que pensar en, nuevo, ¿quién es Jesús? Porque si nosotros somos cristianos, la razón en la cual nosotros somos cristianos es porque llevamos el nombre de Cristo, llevamos el nombre de Él, vivimos nuestras vidas siguiéndole a Él, hemos hecho sacrificios, tratando de servirle, tratando de agradecerle. Y yo creo que a veces a esta tentación de seguir a Jesús sin conocer a Jesús. Y lo que quiero hacer, y cuando nosotros leemos las escrituras, vemos que Jesús invita a las personas que lleguen a conocerle. En Juan capítulo 1, llegan dos de los discípulos a seguir a Jesús. ¿Y quién pregunta, según el versículo 38, qué pregunta le hace Jesús a ellos? Y después, ¿qué le dice él en el versículo 39? ¿Alguien quiere leer los versículos 38 y 39 de Juan capítulo 1? Sí, Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo. Quiero que noten algo, en Juan capítulo 1, en el inicio del Evangelio de Juan. Hay personas que están siguiendo a Jesús y Jesús está totalmente abierto a preguntarle qué buscan de mí. Y yo creo que una de las cosas, obviamente les preguntan dónde vas a ir, pero me encanta el versículo 39, porque en el versículo 39 Jesús le está invitando a ellos, pero yo creo que a nosotros también, Él nos invita a venir y ver, para ver quién Él es, y para aprender de la persona de Jesús. Históricamente, y lo que quiero hacer, el título por esta lección es Descubriendo a Jesús de Nazaret, y en particular el hecho de que Jesús es Dios. Ahorita en casa estoy haciendo lecciones con este tema, Descubriendo a Jesús de Nazaret, y diferentes ideas acerca de quién es Jesús. Pero por la primera quiero hacer que Jesús, o la primera que hice en casa, es que Jesús es Dios. Históricamente, muchas personas no dudan esto o no cuestionan el hecho de que Jesús existió. Jesús fue una persona que obviamente nació en Belén, de Judea, en los días de Herodes. Tenemos esto en Mateo capítulo 2, pero también hay relatos históricos que nos dicen eso. Él se crió en Nazaret ¿Vienen de conmigo? Galilea. Tú puedes ver esto en Mateo capítulo 2, versículos 22 y 23. Y si alguien quiere estas diapositivas, más tarde sería más de feliz de enviársela.
Él era hijo de carpintero en Mateo capítulo 13, hasta en Juan capítulo 6. Ellos cuando los judíos eran incrédulos o cuando no querían creer en él, típicamente hacían la pregunta, ¿no es este Jesús el hijo de quién? Del carpintero. Del carpintero, exactamente. ¿No es este el hijo del carpintero? Sabemos históricamente que le siguió un grupo que era pequeño, que no era un grupo notable, por lo menos durante su ministerio. ¿Qué tipo de personas seguían a Jesús públicamente? Porque hay algunos que lo siguieron quizás en secreto. Estoy pensando en Nicodemo y en José de Arimatea, pero típicamente, ¿qué tipo de personas siguieron a Jesús? Los gentiles, ¿no? O sea, cualquier persona, todo el mundo. Sí, habían diferentes tipos de personas. Tuvimos pescadores que lo siguieron, habían recaudadores de impuestos que lo siguieron. Entonces, a veces yo creo que leemos el Nuevo Testamento y pensamos que el grupo que seguía a Jesús era el grupo mayor, cuando en verdad no lo era. Era más probable que el grupo que estaba siguiendo a Jesús era, en los ojos de los judíos, era una secta pequeña de personas que le estaban siguiendo, y él iba de lugar en lugar en el área de Judea, enseñándole a la gente acerca del reino de Dios. Y después sabemos, según la vida de Jesús, que a él lo crucificaron por los romanos por ser insurgente. Y lo que quiero hacer es de preguntarnos de nuevo, históricamente las personas afirman eso acerca de Jesús, pero ¿quién es Jesús según la Biblia? Porque para el mundo tiene muchas creencias acerca de quién es Jesús. ¿Qué para ustedes, qué dicen algunas personas acerca de quién es Jesús? Son no cristianos. ¿Qué dice el mundo acerca de quién es Jesús? Que él es un profeta. Ok, para el mundo, algunas personas, quizás, por ejemplo, si tú eres testigo de Jehová, ellos dirían, él es un Dios creado, o los mormones a veces dicen, él fue un profeta, pero quizás que él no es Dios. Ok, ¿qué más? Pero otras personas también, ¿qué más piensan el mundo acerca de quién era Jesús? Bueno, yo he escuchado por aquí, en este caso, decir que era como un político, ¿no? Como un comunista que andaba, un hombre bueno, que intentaba siempre de hacer el bien. Un comunista, yo he escuchado ese término, un comunista, un político. No, absolutamente. Yo creo que hay algunas opiniones sobre él, que él era como que un héroe de culto, si me entienden, como un revolucionario social. Quizás, y ahí llega esa idea de él ser comunista, que piensa la gente, que él era un político, que él tenía el desafío de tratar de ayudar a las personas pobres, que él estaba tratando de desfiar contra la autoridad de Roma. Y los judíos religiosos. Algunas personas, de nuevo, piensan que él fue un profeta como que apocalíptico, que él predicaba solo acerca del fin del mundo. Para algunas personas pensaban que él era un campesino que quería cambiar las normas sociales, especialmente en lo que se refería a las injusticias hacia los desechados. Para algunas personas, ellos piensan que Jesús era simplemente un predicador judío, un profesor de ética, si me entiende, que te muestra cómo vivir tu vida, que te enseña cómo vivir con amor, que te enseña cómo tener compasión y cómo tener perdón para con las gentes. Se ve, algunas personas piensan que él no fue Dios, que él simplemente fue un hombre, pero tú sabes lo que hace el tiempo, que a través del tiempo un hombre y la historia de un hombre termina como que engrandeciéndose, y ahora lo vemos como Dios. Algunas personas piensan de nuevo que él simplemente fue un loco. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de Jesús? Jesús mismo dice que él es Dios. El Nuevo Testamento afirma en varios lugares que Jesús es Dios. Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, versículo 34, él dice, yo mismo he visto y he testificado que este es el Hijo de Dios. En Juan 1, versículo 49, Natanael también dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tomás, en Juan capítulo 20, versículo 28, Tomás mismo dice, Señor mío y Dios mío. Y hasta los fariseos entienden, porque hasta ellos lo dicen en Juan capítulo 5, en el versículo 18, que Jesús se estaba haciendo igual a Dios. Entonces, lo que quiero hacer, como que el bosquejo de la lección, va a ser en tres partes. La primera idea que quiero que veamos es qué significa que Dios sea Dios.
Si Jesús es Dios, ¿qué significa que Dios es Dios? Y después quiero que veamos rapidito qué dice el Nuevo Testamento acerca del hecho de que Jesús es Dios. Y después, para terminar, hacer algunas aplicaciones para nosotros en qué significa para nosotros el hecho de que Jesús sea Dios. Entonces, cuando ustedes piensan en Hermano, esa primera pregunta, ¿qué significa que Dios sea Dios? Cuando nosotros pensamos en Dios, ¿qué significa? Si Dios es Dios, ¿qué lo hace a él Dios y no o cualquier otro ser que existe? hermano, Sí. bueno, Dios es el em, eterno, Ujú. ¿verdad? El creador y soberano del universo, ¿verdad? Em, el santo, el justo, etcétera. Sí, sí, amén. Amén, me encanta. Y vamos a ver algunas de estas. Y hay mucho más que podemos ver por el tiempo, pero solo vamos a ver 4 en particular. Pero me encanta que Dios es soberano, que si Dios es Dios, Él tiene que ser eterno. Porque si Dios no es eterno, ¿qué significa? Que alguien existió antes que Dios. Entonces Dios deja de ser ¿qué? Él deja de ser Dios. Porque si alguien hizo a Dios, Dios no es Dios, la persona que hizo Dios es Dios. ¿Me entienden? ¿Qué más? Cuando ustedes piensan en el hecho de que si Dios va a ser Dios, ¿qué tiene que significar acerca de Dios? ¿Qué más? ¿Qué otras características tendría que tener Dios para ser Dios? Todopoderoso. Todopoderoso, exactamente. Porque de nuevo, si tenemos que pensarlo de esta forma, si algo o alguien existe que tiene más poder o que tiene más inteligencia o que tiene más sabiduría o que tienen más, llenen el vacío. Si alguien o algo existe que tiene más que Dios, Dios deja de ser Dios. Y esa otra cosa o esa otra persona termina siendo Dios mismo. Es interesante, en el libro de Isaías, y si tienen Biblias pueden ir buscando el libro de Isaías. En el libro de Isaías hay del capítulo del 40 hasta en verdad, hasta el fin del libro, hay esta lucha entre Dios y los ídolos. Y Dios está tratando de animar al pueblo de Israel y ayudarle a ellos a entender que Dios es Dios y que los ídolos no son nada, que los ídolos no lo pueden salvar, que los ídolos no tienen nada para ofrecerle a ellos. Y de hecho empieza, este texto de nuevo empieza en Isaías capítulo 40, y no vamos a leer esto por el tiempo, pero les animo a cuando tengan el tiempecito de leer Isaías 40, porque es lo que cita, por ejemplo, Marcos capítulo 1 en el principio del Evangelio de Marcos. Pero Isaías 40 es un capítulo mostrándonos el poder de Dios, mostrándonos la grandeza de Dios, que él dice que él tiene las aguas de la tierra en su mano y que Dios es más grande, más incomparable de lo que nosotros nos podemos imaginar. Eso es Isaías 40. Pero quiero que veamos algunos otros versículos en el libro de Isaías que nos muestra diferentes características acerca de quién Dios es y después ver algunas escrituras en el Nuevo Testamento que compara a Jesús a Dios. Entonces, la primera va a estar en Isaías capítulo 43. Y de hecho, si alguien puede leer, vamos a leer desde el 43, del 7 hasta un poco más. Bueno, si alguien puede leer del 7 al 9 para empezar. Leo, hermano. Gracias. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Hermano, Ángel, sigue leyendo. Lee hasta el 13, por favor, hermano. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Hasta el 11 me dijo, hermano, perdón. Hasta el 13, hermano, por favor. 13. Perdón. Sí. Yo anuncié
y salvé e hice oír, y no hubo entre nosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Muchísimas gracias, hermano. Está ahí. De nuevo, y tú puedes leer del 40 hasta el 66 y ver varias diferentes descripciones acerca de quién es Dios y qué podemos ver acerca de la persona de Dios. Hay más texto, Éxodo capítulo 33, Génesis para mí capítulo 1, del 1 al 3, aprendemos mucho acerca de la persona de Dios. Pero quiero que veamos 4 cosas acá en el texto acerca de la persona de Dios. La primera que quiero que notemos está en el versículo 7, que Dios dice en el versículo 7 que si Dios es Dios, y el hermano Jerko, creo, el hermano lo mencionó, que si Dios es Dios, Él es el creador, que Él no fue creado, nadie a Él le dio la posición que Él tiene de deidad, que Él es autoexistente, que Él puede hablar de cosas anteriores. ¿Por qué es que Dios puede hablar de cosas anteriores? ¿Porque Él qué? Siempre ha existido. Porque exactamente, Él estuvo ahí. Que si Dios es Dios, una de las ideas que tenemos que mantener en mente es que nadie creó a Dios, Dios siempre ha existido. Mientras veamos estos puntos de Isaías 43, quiero que ustedes estén pensando en la persona de Jesús y cómo es que Jesús se va a alinear a estas características. Porque si Jesús es Dios, estas cosas de Dios el Padre también tienen que ser verdaderos de Él. Entonces, por ejemplo, en Isaías capítulo 45, Dios mismo dice, porque así dice el Señor que creó los cielos, el Dios que formó la tierra y la hizo, la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Que cuando nosotros pensamos en la persona de Dios, que Dios es autoexistente, que nadie hizo a Dios y más bien Dios lo hizo todo. Por ejemplo, si alguien quiere leer Isaías capítulo 48, alguien lee Isaías 48, versículo 12. ¿48 qué, hermano? El 48, versículo 12, hermanita. Óyeme, Jacob, Israel, a quien llamé. Yo soy el primero y también soy el último. Ok, en Isaías capítulo 48, versículo 12, Dios dice que Él es el ¿qué? Yo soy el primero y el último. Él dice, yo soy Él, soy el primero, también soy el último. Vamos a llegar a ese puntito un poco más tarde, pero de nuevo, si Dios es Dios, lo que tiene que significar acerca de Él es que Él es el creador. Él le deja a Israel saber que nadie hubiera existido fuera de Él, que Él los creó, Él los formó, Él los hizo, que si Dios es Dios, todo lo que existe, existe a través de Él. Todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros apreciamos, todo lo que nosotros vemos en la tierra y pensamos, wow, qué belleza, qué grandeza. Isaías nos deja saber que esas cosas existen por la persona de Dios. Ya vimos, yo creo que el hermano también mencionó esto, pero en el versículo 12 también Dios dice que acerca del mismo. Él dice, yo soy lo que yo soy el que lo he anunciado. ¿Qué ha hecho Dios? Según el versículo 12 de Isaías capítulo 43. Yo creo que vi a alguien que está en modo silencio que dijo, es salvado. Dios es el Salvador, y el hermano que estaba dirigiendo la oración también mencionó esta idea de que Dios es el que nos salva. Cantamos un himno acerca de Dios siendo nuestro Salvador, y tenemos que entender la idea que si Dios es Dios, la salvación se encuentra exclusivamente en Él, que nadie más posee la capacidad de salvar. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ellos lucharon bastante con esta idea, con entendiendo que Dios es el Salvador. Ustedes saben cómo sabemos esto, porque aún en el libro de Isaías, Dios le tiene que decir al pueblo de Israel, dejen de ir a Egipto. El pueblo de Egipto no lo van a salvar a ustedes. Dejan de pensar que esa nación, que ese país te va a salvar, que la salvación verdadera solo se encuentra en la persona de Dios. Y si somos honestos, a veces nosotros luchamos con la misma idea.
A veces pensamos que si yo voy a este país, que este país me va a salvar, que si yo voy a este grupo de personas, que si me encuentro con esta persona, que si... Y lo que Isaías nos está dejando saber, que la única persona que en verdad nos puede salvar es Dios. Y si Dios es Dios, no hay ninguna situación en la cual nosotros nos vamos a encontrar, no hay ningún pecado en la cual nosotros nos vamos a encontrar que la mano de Dios va a ser tan corta para que no pueda salvar. En Isaías 59, versículo 1, que lo tengo en la pantalla, Dios mismo dice, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. La idea es que la razón en la cual Israel estaba en problemas no era porque Dios no podía salvar, sino más bien porque ellos no estaban yendo a Dios. Que Israel iba a necesitar salvación de Asiria, de Babilonia, de Medio Persia, de Roma. Iba a tener que saber que la salvación solo se iba a encontrar en Dios. Que si Dios es Dios, eso significa que Él definitivamente puede salvar. Que no hay nadie que se puede parar delante de Dios y decir, yo soy más grande que tú, yo soy más fuerte que tú me vas a parar a mí. No hay nadie, ningún ser creado, ningún ser angélico, ni Satanás mismo se puede poner delante del Señor, delante del Dios que nosotros servimos para adelantar los planes de Dios, porque si Dios es Dios, nadie puede parar a Dios. Ya vimos esta idea de que Dios es eterno. En el versículo 3, él dice, desde la eternidad yo soy. Rosy leyó ya el capítulo 48, versículo 12, y después en el capítulo 10, en el versículo 10, disculpa, en el versículo 11, Dios dice que Él es el yo soy. Él dice yo soy el Señor. Y varias veces en estos versículos, en este del texto del 40 al 66, Dios dice que a quién me asemejarán. ¿Cuál es la idea? ¿Qué está diciendo Dios? Él dice a quién me asemejarán. Que nadie más existe que es qué. Igual que él. Es igual que Él, que Dios es único. Si yo digo que esta cosa es única, ¿cuál es la idea? Que nada más existe que es similar a eso. Y Dios, en el 46, versículo 5, tenemos la escritura ahí. En el 48, versículo 11, Dios dice, mi gloria no la daré a otro. En el capítulo 45, Él dice una idea muy similar, que no hay nadie ni nada que exista que es similar a ninguna persona que es igual a Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en qué significa que Dios sea Dios, estamos diciendo que Dios tiene que ser eterno, que Él tiene que ser el creador, que Él tiene que ser el salvador y que Él tiene que ser único. Y llegamos al Nuevo Testamento y Jesús empieza a afirmar el hecho de que Jesús de Nazaret, empieza a afirmar el hecho de que Él es Dios. Él dice, por ejemplo, en Juan capítulo 8, en verdad les digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Cuál es la idea? Y los judíos entienden lo que él está diciendo, porque ustedes se acuerdan cómo responden los judíos cuando Jesús dice, yo soy. ¿Alguien se acuerda cómo ellos responden? ¿Qué quieren hacer ellos? Dice que Jesús estaba blasfemando, los judíos. Sí, y después de él decir, antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Ustedes se acuerdan lo que querían hacer los judíos con él? Matarle. Sí, lo querían matar. Y la razón es porque ellos entienden lo que él está diciendo del mismo. Ellos, aún en el texto, dice, Jesús, tú ni tienes ni 50 años para estar diciendo que tú eres mayor que Abraham. Pero esta es la afirmación de él. Él dice, dile que yo te he... Y acuérdense, la idea de que el yo soy te lleva a la atención. ¿Qué texto en el Antiguo Testamento? La salsa al viento. Exactamente, en Éxodo capítulo 3, cuando Dios dice, cuando Moisés se pregunta, ¿quién diré que me está enviando? ¿Cómo te llamas? Y él dice, dile que yo soy, te manda. Jesús en el Nuevo Testamento, porque hay personas que dicen, bueno, Jesús nunca afirmó a ser Dios. Eso está equivocado. Él definitivamente afirmó ser Dios. Por ejemplo, un poco más tarde en Mateo capítulo 26, cuando lo arrestaron, en Mateo capítulo 26, él está delante de los sacerdotes y después le dicen a él, déjanos saber, jura por Dios, ¿quién eres? Y él dice, tú mismo lo has dicho, que era un término judío para decir, sí. Y dice, sin embargo, y él como que
aún va un poco más. A ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Y vemos en la vida de Jesús que él aceptó también adoración. Pensar en qué otras personas en la Biblia aceptan adoración. Los apóstoles aceptaron adoración. ¿Ustedes se acuerdan cuando Bernabé y en ese entonces no era Pablo, pero Saulo de Tarsos, lo trataron de adorar? ¿Qué hicieron ellos? Hasta se rompieron la vestidura. Aún los ángeles, cuando personas tratan de adorar a los ángeles en las escrituras, ¿qué hacen ellos? Ustedes se acuerdan, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando Juan se va arrodillando delante del ángel para adorarle, ¿el ángel acepta la adoración? No. No, porque Le ellos dice que es un entienden. consiervo. Exactamente. Sí, exacto. Porque ellos entienden que la única persona que puede aceptar adoración es ¿quién? Dios. Es Dios. Pero noten en la vida de Jesús, en el principio de su vida, llegaron los magos y ellos entran en la casa, vieron al niño con su madre María, y ellos se postraron para adorarle. Un poco más tarde, en Juan capítulo 9, cuando Jesús, él curó al hombre que estaba ciego, él tiene la conversación con él y él dice que él cree que Jesús es el Hijo del Hombre y lo adoró. Y después, un poco más tarde, después de la resurrección, llegan las mujeres que ven a Jesús y ellas la abrazaron a los pies. ¿Y qué hicieron ellas con él? Adoraron. La adoraron también. Jesús afirma ser Dios y tenemos que entender, él no es cualquier hombre. Él no dice que él simplemente fue un buen maestro. Él no dice que él fue un profesor de éticas. Él afirma ser Dios. Pero si ustedes se acuerdan, mencionamos que si Dios es Dios, significa cuatro cosas: que Él es eterno, que Él es único, que Él es el Salvador y que Él es el Creador. Si Jesús es Dios, estas cosas tienen que ser verdaderos acerca de Él. Quiero que pensemos. Ideas de que Jesús es eterno. ¿Hay escrituras en el Nuevo Testamento que mencionan el hecho de que Jesús es eterno? Y si dicen sí, me tiene que decir dónde está. Sí, en Apocalipsis. Ok, en Apocalipsis, y si ustedes se acuerdan, leímos Isaías 48, versículos 12, que dice que Dios dice, yo soy el primero y el último. Apocalipsis dice algo similar, Jesús dice algo similar, pero en vez de decir primero y último, él usa letras griegas. ¿Qué dice, hermano? ¿Te acuerdas? Sí, el alfa y el omega. Exactamente. Jesús mismo dice en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega. De hecho, 4 veces en el libro Jesús se describe de esa forma, del alfa y y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. La idea es que él se describe como siendo eterno, que él no es como nosotros. Todos aquí tuvimos un inicio. No sabemos, para algunos era quizás un poco más temprano que para otros, pero todos tuvimos inicio. Jesús, él siempre ha sido, él siempre ha existido. ¿Tienen otra escritura donde vemos que Jesús es eterno? Creo que al final del Apocalipsis. Ok, al final de Apocalipsis, pero tenemos el principio y fin, pero aún en los evangelios, esto se encuentra también. ¿Ustedes se acuerdan cómo empieza el evangelio de Juan? Dice, en el principio. El verbo. Era el verbo. Era el verbo. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Juan comienza su evangelio con la naturaleza preexistente de Jesús. Muchas personas piensan de Jesús y piensan de su nacimiento en Belén, pero el Nuevo Testamento lo tiene claro que Dios el Hijo existió antes de tomar la forma de hombre. Y esto no solo está en el Evangelio de Juan, esto está a través de todo el Nuevo Testamento. Pablo mismo dice que Jesús existió en la forma de Dios en Colosenses capítulo 1, que Jesús existe por sí mismo. Y si él hizo al hombre, él no fue formado tanto como nosotros fuimos formados. Aún Juan el Bautista, él habla de esta forma. Si ustedes se acuerdan, Juan dice, después de mí viene un hombre que tiene rango más alto que yo, porque él existió antes que yo. Pero algo interesante en Juan decir eso, porque ¿quién nació primero? Juan Bautista. Juan el Bautista nació un par de meses primero.
Pero Juan el Bautista entiende algo. Él entiende que él nació, pero que Jesús existió antes que eso. Entonces, de nuevo, Jesús es eterno. Ok, la idea de que Jesús es el creador. Que tienen algunos versículos que nos muestran el hecho de que Jesús es el creador. Si ustedes se acuerdan, Dios dice que Él formó todo, que Él es el redentor, Él formó al pueblo desde su vientre, que Dios es el que hizo todo. Hay escrituras que mencionan a Jesús como el creador. Colosenses 1 del 15 en adelante, creo Sí, que sí, es. Colosenses capítulo 1, Pablo describe a Jesús como la persona que hizo todas las cosas que fueron hechas, cosas visibles e invisibles, que antes, y Hebreos 1 menciona una idea muy similar, que él lo hizo todo y que todo se sostiene a través de él mismo. Y de nuevo, aún Juan capítulo 1, si tú continúas leer, Versículo 10. sí, de Juan 1. En Génesis también. Pero sí, pero estamos hablando en el Nuevo Testamento, viendo cómo Sí, Juan Jesús 1:10, es Juan 1:10. Dios. Y vemos, todo de Juan 1 nos está ayudando a entender que Jesús es el creador. En el versículo 3 y 4, dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él, hablando de Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. De nuevo, como mencionamos de Dios, todo lo que nosotros vemos, todo lo que apreciamos, todo lo que disfrutamos, todo lo que nosotros valorizamos, Juan nos quiere dejar saber que todo lo que existe ¿por quién? Por Dios, Jesucristo. el Por verbo, Dios. Y según Juan, ¿por quién en particular? el verbo. Por el verbo. Y Juan 1, versículo 14, el verbo se hizo carne, moró entre nosotros, y ese verbo es Jesús. ¿Cómo sabemos que Hermano, Jesús es el Salvador? ¿Qué versículos hay acerca de la idea de que Jesús es el Salvador? Hechos 4:12, por ejemplo. Ok, Hechos 4:12. ¿Qué nos dice Hechos 4:12? Hay varios No hay versículos, otro pero Hechos nombre bajo 4:12 el nos cielo dice dado a los hombres en que que en podamos ningún ser otro salvos. hay que. Sí. En que podamos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Que ningún otro hay que. Uy, creo que se me pegaron. En segunda de Timoteo. Se me pegaron, ¿están? O me pegué yo, quizás. ¿Me escuchan? Te Ok, escucho, hermano, te un escucho. momentito ahí. Yo pensando que no me estaban respondiendo y yo, hermanos, por favor, este es fácil. Pero sí, Apocalipsis, Apocalipsis también lo dice. exacto. Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. La salvación es para nuestro Dios y para el Cordero. Hechos capítulo 2, versículo 38. Un versículo muy, obviamente, que nosotros conocemos. Él dice, ser bautizados en el nombre de quién. En nombre de Jesús. De Jesucristo. Lo vemos en el versículo anterior. Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación. Porque, y de nuevo, él lo afirma para nosotros. En ningún otro hay salvación. Romanos capítulo 5, versículo 31, que Dios lo exaltó a su diestra como el príncipe y salvador. Cuando nosotros, Tito capítulo 2, versículo 11, que la gracia de Dios se apareció para salvación a todos los hombres, ¿cómo se mostró esta gracia? A través de la persona de Jesús, que cuando nosotros pensamos en la salvación que nosotros tenemos, el Nuevo Testamento nos deja saber que Jesús es el Salvador. Y el hecho de que Jesús es único, que no hay ningún otro. Hay un texto en Isaías que a mí es, en verdad, la idea de esta lección me llegó de esta idea en Isaías, pero en el libro de Isaías, Dios dice algo muy importante acerca de sí mismo y acerca de su persona. Si alguien puede leer Isaías capítulo 45, versículos 21 al 23, y los que estén escuchando, presten atención, ¿dónde se encuentra esta idea en el Nuevo Testamento? Alguien lee Isaías 45 del 21 al 23. Y de nuevo, estemos leyendo y pensando, ok, ¿dónde se ve esto en el Nuevo Testamento? Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo.
Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ok, presten atención ahora, el versículo 23 del hermano Ángel. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se me doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ustedes notan, en Isaías 45, Dios está diciendo que Él es único. Pero en el versículo 23, Él dice algo importante. Él dice que su palabra va a salir y que no volverá atrás y que ante Él toda rodilla va a ser ¿qué? Se doblará. Y que toda lengua va a ser ¿qué? Confesará. Va a confesar. ¿Se encuentra eso en el Nuevo Testamento? Sí. ¿Dónde? En Romanos. Romanos 14:11. No Romanos, en Filipenses. Filipenses Romanos. capítulo 2. Bueno, la cita, y que es posible que esté en Romanos, pero la cita de Isaías 45, en verdad llega a tener su plenitud en Filipenses capítulo 2, donde Pablo dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria del Padre, que Jesús es único, tanto como Dios es único, que Jesús es Dios. Y la razón en la cual es tan importante para nosotros entender estas ideas es que Jesús es Dios y que nada más es suficiente. Jesús no deja lugar para término medio. Él no podía ser simplemente un buen hombre. ¿Ustedes entienden eso? Él no dejó lugar para normalidad, porque gente afirmó, él afirmó cosas muy graves acerca de quién él era. Él afirmó y hizo cosas fenomenales acerca de su persona. Él no podía ser solo un buen hombre. Esa no es una opción aquí. Las únicas opciones que existen es o Jesús es Dios o él es un mentiroso. Y más que mentiroso, déjenme decirles, o Jesús es Dios, o personas por siglos han entregado sus vidas para vivir siguiendo una persona que no es Dios. Y eso es más que simplemente una persona mentirosa. Para mí es una persona malvada que haría algo así. Ustedes entienden que personas que dicen, no, él simplemente él fue un profeta, o que él fue un buen maestro, o que él fue una buena persona. Esas cosas, él no deja esa opción. La única opción que existe con Jesús de Nazaret es que Él, de nuevo, es Dios. Porque Él ha mandado a las personas a dejar todo lo que ellos tienen para seguirle. Que hay personas que han renunciado a familia, riquezas, trabajo, placeres, que han renunciado a felicidades terrenal. ¿Y para qué? Para seguir un buen hombre. No, no para seguir un buen hombre. ¿Para seguir a quién? A Dios mismo. Que cuando nosotros... Hermano, Exactamente. Entonces, la idea de que él es simplemente un profeta, eso no funciona. Un ángel, como afirman algunos, eso no funciona. Él tiene que ser Dios o es un fraude. Pero la Biblia a nosotros nos afirma que Jesús de Nazaret es Dios y nos muestra las razones en las cuales Él es Dios. Entonces, rapidito, estoy viendo el tiempo acá. Sí, hermano Jesús. Bill, Sí. sí, un pequeño comentario. Dele. Sí, una de las implicaciones de que Jesús sea Dios, ¿verdad? Tiene una implicación bien profunda, ¿verdad? La idea muy común entre las personas hoy en día sobre Jesús, aún personas en la iglesia, ¿verdad? El Señor, es que Jesús, de alguna manera, ¿verdad? Por así decirlo, ponen a Jesús que salió de un vacío, o sea que él vino a entregar, como lo dijo una persona en la televisión hace un año, ¿verdad? Jesús vino a traer un nuevo concepto de Dios. Como que y muchas personas piensan así, que eh, le,
levantan las narices, ¿verdad? Ante específicamente la ley del Antiguo Testamento. Dice, no, Jesús vino a cambiar, ¿verdad? Eso, o a arreglarlo, como que estaba mal, Sí, ¿verdad? Pero una de las implicaciones profundas de que Jesús sea Dios es que todo lo que está escrito en la Biblia, en ambos testamentos, fue dado por Jesús. Yo estamos estudiando Éxodo con los hermanos de aquí, ¿verdad? Y yo les digo, o sea, ¿quién es el que está interactuando con Moisés? Jesús. ¿Quién es y, el que dio la ley en el monte Sinaí? Jesús. sí. ¿Ah? Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Éxodo, para mí el libro de Éxodo es una sombra que llega a tener su plenitud en Jesús, que en Éxodo vemos Dios librando al pueblo de esclavitud, que en Éxodo vemos Dios dando su ley para salvar al pueblo, que en Éxodo vemos al que saca al pueblo de su esclavitud y lo hace una nación para Dios, que vemos, el libro termina con Dios, con el pueblo haciendo el tabernáculo, la morada de Dios, y todo eso es sombra de lo que nosotros tenemos en la persona en Cristo Jesús, que Cristo Jesús, todas las escrituras para mí, están apuntando hacia Él, a la persona de Él, porque Él es Dios, es por eso. Es por eso que Jesús recibe nuestra adoración. Es por eso que cada semana recordamos su muerte. Es por eso que nosotros tenemos, Él es el ancla de nuestra fe. Es porque Él no es cualquier otro hombre, sino más bien porque Él es Dios. Aquí rapidito. Si Él es Dios, esto es lo que significa para nosotros. Ya mencionamos que Él es eterno, que Él es el creador, que Él es el salvador y que Él es único. Si Jesús es Dios y Él es eterno, Él declara el fin de su principio y sus mandamientos son para nuestros bien. Si Jesús es Dios, entonces Él es eterno. Y si Él es eterno, Él sabe lo que va a ser mejor. A veces nosotros dudamos en confiar en la palabra de Dios. Y quizás nunca decimos con las palabras que yo dudo, pero con nuestras acciones a veces dudamos. Porque en vez de seguir a Dios, hacemos lo que lo que nos dé la gana. Y típicamente porque pensamos que si yo obedezco a Jesús en esto, que quizás no me va a salir muy bien. Pero si Jesús es Dios, Él es eterno. Si Él es eterno, Él tiene más sabiduría de lo que nosotros no podemos imaginar. Y si Jesús es Dios de nuevo, Él sabe de lo que está hablando. Si nosotros, y pensar, nosotros valoramos las palabras de personas mayores, de personas sabias, ¿por qué no estamos adorando y aferrándonos a las palabras del anciano de los días? ¿Por qué no estamos estimando a Él? De nuevo, si Él es eterno, sus mandamientos es para nuestro bien. Si Jesús es Dios, también significa que Él es el creador. Y si Él es el creador, Él no ha creado en sí para buenas obras. Él sabe el propósito que nosotros tenemos que cumplir. Por ejemplo, ¿sabes? Si alguien va construyendo algo, si yo voy a tu casa y tú construiste algo y yo sin saber lo que es me pongo a empezar a usarlo, probablemente ¿qué voy a hacer con lo que hiciste? Me imagino que lo voy a arruinar. Porque la persona que mejor sabe cómo usar algo que ellos crearon fue que la persona que lo hizo. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Jesús es el que te hizo. El mundo te va a decir que tu propósito se encuentra en esto, que tu propósito se encuentra en lo otro, que tu propósito se encuentra en lo que tú tienes, en el trabajo, en tu familia, en esto. Tu propósito se encuentra en hacer buenas obras en Cristo Jesús, que tú fuiste creado en Él y Él te conoce y Él te sabe más que cualquier otra persona. Entonces tenemos que obedecerle para saberla y entender y hasta yo creo participar en la razón por la cual fuimos creados. Que si Jesús es el Salvador, Él es Dios. Y si Jesús es Dios, significa que su brazo no se ha cortado para salvar. Que me encanta cuando leemos Efesios 1, Efesios 2 y Efesios 3, a estas ideas de que Él ha gastado las riquezas de su misericordia para perdonarnos. Que si Jesús es Dios, Él está equipado para salvar y para redimir. Él es nuestro Salvador. Él puede, Él tiene el poder de salvar. Él tiene el poder de perdonar. Él tiene el poder de reconciliarnos para con sí. Y no hay nada que nosotros hemos hecho que está demasiado grande para que el brazo de Dios se pueda extender para salvarte. Nosotros tenemos que estar dispuestos de ir a Él, de arrepentirnos, de cambiar la forma en la cual estamos viviendo. Pero si alguien falta o falla en ser salvo, no es por falta de Jesús y no es porque Él no pueda salvar, sino más bien porque no nos queremos salvar.
Pero si Él es Dios, la salvación se puede encontrar en Él. Y de nuevo, si Jesús es Dios, significa que Él es único. Y solo Él merece tu alabanza, solo Él merece tu adoración y nadie más es digno de adoración. Si Él es Dios, es solo Él. Nadie más merece tus elogios. Y de nuevo, vivimos en un tiempo donde cualquier artista, cualquiera persona que está popular, cualquiera persona en la tele, esa persona es esto, esta persona. Estamos alabando a mero hombres y de hecho, hombres que en pecado. Tenemos que aprender a solamente alabar al que se merece la alabación, que solo Jesús, cuando él, por ejemplo, en Marcos 10, cuando él le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Jesús es Dios, Él es bueno. Pero el joven rico se pensaba bueno en él mismo también. Y tenemos que ver que solo Dios es bueno y que tenemos que venir a Él postrados, buscando salvación, buscando perdón y buscando ser recreados en Él. De nuevo, solo tocamos el tope del tema acerca de descubriendo a Jesús de Nazaret y solo vimos como que una partecita de la persona de Jesús. Que Jesús, la razón en la cual por más de 2000 años personas han estado aprendiendo, queriendo obedecer, cambiando sus vidas, entregándolo todo por esta persona, no es porque Él es simplemente una persona, sino porque Jesús de Nazaret es Dios el Hijo. Hermanos, muchísimas gracias por su buena atención, por los comentarios, por las preguntas, por leer. Para mí fue de mucho ánimo estar con ustedes.